Hace años mi esposa Karen y yo fuimos testigos de un precioso momento. Estábamos asistiendo a un culto de bautismos y allí un anciano de unos 90 años, con un andador y una bomba de oxígeno que le permitía respirar, este anciano se iba a bautizar. Yo no sé si estaba creo que estaba muy preocupado, recuerdo, intentando dilucidar cómo iba a ser posible que este hermano tan débil iba a poder entrar en el bautisterio, ¿verdad? Pero lo que más nos emocionó fue escuchar el testimonio de este hombre. Y con una voz entrecortada por el cansancio y la emoción, este hermano narraba cómo había ido a la iglesia durante años, durante décadas había asistido a la iglesia, cómo él incluso participaba año tras año en la vida de las iglesias a las que había asistido en su vida. Pero tras unos años en la iglesia donde estaba, y ya en su vejez, gracias al Señor, él se dio cuenta de que realmente no era creyente. La continua exposición a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios, al consejo de Dios, le hizo ver que él había sido un creyente por muchos años, pero un creyente falso, puesto que él no había creído hasta ese momento o esa época, no había creído verdaderamente y con fe que salva en Jesucristo, el Hijo de Dios. Se dio cuenta de que su motivación y su fe habían sido erróneas por años, estaban enfocadas en uno mismo, y esto es lo que compartía en su testimonio increíble. Y en la gracia de Dios, ¿verdad? En la increíble y inmerecida gracia de Dios, este anciano compartía cómo con sus hermanos, como él comprendió finalmente el Evangelio de Jesucristo y creyó en él para la salvación de su alma. Creer, ¿verdad? Utilizamos esta palabra, la encontramos tan a menudo en este Evangelio. Creer es una palabra fundamental para Juan en este Evangelio. Fundamental. Pero tenemos ya que comenzar a dilucidar, discernir que la palabra creer en el Evangelio de Juan, y en este texto específicamente, puede referirse a una fe que salva, amén. Y esto es lo que ocurre en el Evangelio en muchas ocasiones, una fe, un creer que salva, pero también, como en el texto que tenemos hoy delante, Juan, movido por el Espíritu Santo, nos va a mostrar que a veces creer lleva a la condenación. Porque como Juan mostrará en este texto, muchos no creían en un Jesús completo. Es decir, creían en Jesús porque Él hacía milagros, o porque era un buen hombre, o un buen maestro, o incluso un profeta o un rey, pero no creían que Él era el Mesías, el Cristo, el Salvador prometido desde el Antiguo Testamento, y no caían rendidos a sus pies, no se arrepentían de su pecado ante el Dios encarnado. Hermanos, Dios requiere fe en un Jesús completo, bíblico. Y no estoy diciendo que Dios requiere que sepamos todo acerca de Él. Eso sería absolutamente imposible. No podemos conocer a un ser infinito como es Dios en su extensión, ¿verdad? Pero este texto, hermanos, nos llama a reflexionar, nos llama a examinar nuestro corazón y así discernir si creemos correctamente, bíblicamente, si tu fe, si mi fe están depositadas en el Salvador de este libro, de la Biblia, en Jesús, el Dios hombre, el sanador, así es, el hacedor de milagros, amén. Pero también en un hombre que es el Dios encarnado, es el juez justo, el 3 veces santo que quita el pecado del mundo. Este texto nos va a llamar a reflexionar en nuestra motivación, en nuestro enfoque, en nuestra relación con Él. Nos debe hacer pensar, hermanos, si estamos
siguiendo al Salvador completo que es y nos centramos en Él y no en nosotros. O si por el contrario, quizá escogemos ciertas partes que nos gustan o que no nos confrontan, ¿verdad? O que no nos hacen sentir incómodos. Este texto nos va a retar a reflexionar en nuestro corazón si creemos verdaderamente en el Jesús bíblico. Leamos el texto y confiando en la obra del Espíritu Santo para hacernos crecer espiritualmente en esta mañana. Versículo 43 dice que después de 2 días salió Jesús de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Versículo 45, así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer, a la hora 7:00, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Hermanos, esta mañana, por medio de este texto, vamos a estar meditando, examinando 2 perspectivas de la fe. 2 perspectivas de la fe que nos han de motivar a examinar nuestro corazón y nuestra fe en el Jesús bíblico. 2 perspectivas de la fe que nos motivan a examinar nuestro propio corazón y nuestra fe para ver si creemos realmente en el Jesús de este libro. Comenzamos en los versículos 43 al 49 con una fe que condena. Una fe que condena. Dice de nuevo, versículo 43, que tras 2 días Jesús salió de allí para Galilea. Juan en los versículos 43 al 45 está cerrando un capítulo para abrir un nuevo capítulo, ¿verdad? Después de del paso de Jesús por Samaria, donde tuvo esta tremenda conversación con la mujer samaritana que derivó en el versículo 41 en la salvación de muchos samaritanos. Ahora Jesús retoma su camino que había comenzado en el capítulo 4, versículo 3, desde el sur, desde Judea hasta Galilea, al norte del país. Y Juan ahora nos da la razón de su destino final. ¿Por qué va a Galilea? Versículo 44. Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos, importante, dice que le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Aunque es cierto que en un principio estas palabras pueden parecer un poco confusas, lo que Juan está haciendo aquí es contrastar. ¿Qué está contrastando? Contrasta la respuesta en fe de los samaritanos que acaba de escribir de ello. Porque recordáis, los samaritanos creyeron en la palabra de Jesús para salvación. Pero en contraposición, la respuesta de sus paisanos,
de la gente de su propia tierra. ¿Quiénes son estos? Los judíos, sean del sur de Judea o del norte de Galilea. Juan nos está comenzando ya a mostrar que esta fe es una fe entre comillas, es una fe incompleta, ya que ellos seguían a Jesús, a un Jesús que era poco más que un hacedor de milagros. Creían de manera incompleta en Jesús, no creían con una fe salvífica. ¿Recordáis lo que Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 11? Dice que a lo suyo vino. ¿Quién es lo suyo aquí? Los judíos, y los suyos no le recibieron. Muchos judíos quizá le recibieron como un buen maestro, quizá le recibieron como un hacedor de milagros, incluso como un profeta de Dios, pero hermanos, esto no es recibir para salvación. Muchos rechazaron a Jesús como el Mesías, como el Cristo, el Salvador que es. Jesús no es solo un gran hombre que hizo milagros. Otros grandes hombres hicieron milagros, ¿verdad? Jesús no es solo un gran maestro. Hubo grandes maestros enviados por Dios. Jesús no es simplemente un Salvador a secas. No, Jesús, el Jesús bíblico, es el Salvador completo. Él tiene poder para sanar enfermedades. Amén. Pero Él trae un mensaje único, irrepetible, de perdón de pecados, porque Él tiene poder para perdonar los pecados. No podemos entonces, como los judíos hacían, no podemos tomar una parte de Jesús. No podemos tomar la parte que nos interesa y desechar otra parte. O tomas al Jesús bíblico, o aceptas al Jesús de la palabra, o crees en el Cristo verdadero, el Salvador, el sanador, el perdonador, aquel que es misericordioso, aquel que es juez, aquel que confronta el pecado. O hacemos esto, o nuestra fe será inútil, en palabras de Santiago 2, ¿verdad? Hermanos, este es el problema tremendo que Juan está destapando. Había muchos que creían, voy a usar esto mucho hoy, creían, pero esa fe era insuficiente porque no creían en Jesús como Salvador, seguían condenados. Por eso Juan dice, versículo 45, así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Juan está tirando de ironía, hermanos. Está contrastando con los odiados samaritanos que recibieron a Jesús, con el pueblo escogido que le rechaza. Los de Galilea, los de la propia tierra de Jesús. Dice el texto, le recibieron. Pero no le recibieron como el Cristo que es. Por eso Juan concreta que se trata de galileos que vieron sus milagros en la fiesta. Esta fiesta se refiere a la Pascua. ¿Quiénes son estos galileos? Fijaros, venid conmigo, esa misma, la página anterior, capítulo 2, versículo 23. Estos son los galileos de los que habla ahora. Que cuando estaba en Jerusalén, 2:23, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Ahora importante, al ver las señales que hacía. Y ahora una palabra importantísima, 24. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan es muy sutil. Estas palabras significan lo siguiente. La gente acudía a Jesús porque sanaba, porque daba de comer, pero la gran mayoría, y tristemente, no acudían arrepentidos de su pecado
creyendo en Él como el Cristo, el Salvador. Y Juan comienza hablando de esto y va a desarrollar esta idea en los capítulos sucesivos que iremos viendo. De hecho, esto es lo mismo que ocurrió en la entrada triunfal, ¿lo recordáis? Juan mismo describe en el capítulo 12, la multitud se agolpa por millares en el camino, aclama a Jesús como Rey. Hosana, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Pero qué ocurre? Solo unas horas después le gritaban, esta misma gente le escupía, esta misma gente le azotaba mientras era crucificado. Creían en el Salvador que ellos querían creer, no en el Salvador prometido en las Escrituras, y le mataron. Esta es la idea que ahora Juan, hermanos, está describiendo y recalcando. Por eso el apóstol a continuación, él va a aportar un supuesto. ¿Qué es esto? Me refiero a un ejemplo real de la verdad que quiere recalcar, que hay una fe que condena, porque es una fe incompleta. Existe un creer que condena, existe un creer también, una fe que salva. Por eso digo, Juan ahora aporta, versículo 46, un ejemplo de lo que está diciendo. Versículo 46, entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Juan ahora escribe y aporta una información necesaria. Fijémonos. Varios días después de salir de Judá del sur, finalmente llega al norte a su destino, Caná de Galilea. Había pasado un par de días, ¿verdad?, en Samaria y había salvado a muchos. Y ahora Juan recuerda a sus lectores que precisamente en Caná Jesús había realizado su primer milagro, el agua en vino. Y ahora, versículo 46, Juan nos aporta más información. Nos dice acerca de un oficial del rey. Probablemente se trataba de un alto cargo de Herodes Antipas. Herodes Antipas era el hijo de aquel famoso Herodes que quería matar a Jesús cuando era bebé. Pero el énfasis de Juan aquí, hermanos, pasa rápidamente de este hombre siendo un funcionario importante a un padre desesperado. Su hijo está gravemente enfermo, dice el versículo 47. Está en Capernaum, terriblemente enfermo. Capernaum está a unos 25 kilómetros al este de Caná. Está en la costa norte del mar de Galilea. Y este oficial, este padre desesperado, ha oído que está este hacedor de milagros y ha corrido desesperado a encontrarse con él. El versículo 47 expresa que le suplicaba. El énfasis de esta súplica es que insistía a Jesús una y otra vez, le rogaba, le pedía que por favor sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Y le decía que bajase, que bajara con él. Este bajar tiene que ver con la altitud de ambas localidades. Caná está a mayor altura de Capernaum, al borde del lago, por lo que literalmente habría que bajar. No sé si aquí en Santiago se dice tenemos que bajar a Pontevedra, ¿verdad? Pero utilizamos esta manera de hablar también hoy. Y todo parece correcto aquí hasta este momento. Tenemos a un hombre desesperado, a un padre. Parece que este hombre tiene fe genuina en Jesús. Pero antes de que saquemos conclusiones equivocadas, fijaros lo que Jesús dice, versículo 48. Jesús entonces le dijo:
Si no veis señales y prodigios, no creeréis. Versículo 49, el oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Jesús, en el versículo 48, reprocha. Y reprocha no solo al Padre, sino a los judíos alrededor suyo. Reprocha que su fe está basada en lo que ellos quieren creer. Ellos siguen a Jesús porque buscan la emoción de lo sobrenatural, porque buscan su propio beneficio, porque quieren asistir a lo espectacular. Creen en una parte, sí, en una parte de lo que Jesús hace, pero rechazan, desdeñan la razón por la cual Jesús hace estas señales y prodigios. Ellos rechazan que Jesús los realiza para que la gente crea con fe que salva. Crean que Cristo es el Salvador y se arrepientan de su pecado. Pero no lo están haciendo. Por eso Jesús dice estas palabras. Por eso este creer, esta fe de ellos los mantiene condenados. Fijaros incluso cómo el oficial, versículo 49, entiende que Jesús tenía que estar con su hijo allí en persona para poder sanarle. Dice, versículo 49, baja a Capernaum rápidamente. Lo que este hombre pensaba era: Jesús, tienes que estar allí presente y hacer el milagro al lado de mi hijo antes de que muera. Pero si este hombre que creyera realmente que Jesús es Dios, sabría que el poder de Jesús no está limitado al espacio y al tiempo, ¿verdad? Esto me hacía pensar en aquella otra escena, en Lucas 7, todo lo contrario. ¿Recordáis este centurión romano? Lucas narra esta situación en capítulo 7, muy parecida, no es la misma, pero es muy parecida. Jesús está maravillado con la fe de este romano, este gentil, porque el centurión le pidió a Jesús sanar a su siervo desde la distancia, ¿recordáis? Este hombre, este romano, reconocía la deidad de Jesús, por eso entendía que el Señor no tenía ningún problema en sanar desde la distancia, por su poder es infinito. Esto llevó a Jesús a expresar en Lucas 7:9, decía: ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Pero de vuelta en Juan capítulo 4, este padre, al igual que la mayoría de los judíos que le rodean, tenía una fe insuficiente, incompleta en Jesús. De nuevo, y este es el contraste que Juan quiere recalcar, qué tremenda diferencia con los samaritanos, ¿verdad? Fijaros en el versículo 41, muchos más creyeron, ¿cómo? Creyeron con fe salvífica por su palabra. Versículo 42, ellos dijeron: creemos que Jesús es el Salvador del mundo. Yo no veo por ningún lado a los samaritanos pidiendo milagros y señales, ¿verdad? Ellos creyeron la palabra de Jesús. Ellos creyeron el mensaje sin necesidad de nada más. La palabra de Jesús fue suficiente para otorgar esta fe salvífica. Todo lo contrario, escribe Juan, realmente. Todo lo contrario que su pueblo, que los suyos, los judíos, le reconocían como sanador y hacedor de milagros, fantástico, pero ahí se quedaba la cosa. No reconocían lo que Jesús quería que reconociesen por medio de estos milagros. Jesús hizo estas señales, estos milagros, para que ellos vieran que Él es el Mesías, el Cristo, para que creyeran en Él y no fueran condenados más, sino fueran salvos. Dice un autor que la vida que ellos deseaban era terrenal,
centrada en milagros poderosos, en vez de vida espiritual centrada en la fe. Este texto, solo estos pocos versículos, confío y oro que nos hagan meditar, hermanos. Considero que esta escena no fue escrita por Juan para hacerte dudar per se de si tienes fe salvífica en Jesucristo o no, sino que Juan escribe para que sus destinatarios examinemos nuestro corazón y continuemos creciendo en cuál es nuestra motivación en seguir a Jesús, el Jesús de la Biblia. Por eso, pregúntate en esta mañana, ¿creo en el Jesús de esta Biblia? ¿Creo en Él? ¿Creo en que Jesús hacía milagros? Amén. ¿Creo que comía con pecadores? Así es. Creo en un Jesús lleno de gracia, por supuesto, pero creo en un Jesús también que me llama a arrepentirme del pecado. Creo en un Jesús que exige obediencia. Creo en un Jesús que va a juzgar al que no cree, al que no cree en Él. Va a juzgar, pues Él es el Salvador de los pecadores y el juez de aquellos que le rechazan. La oración esta semana ha sido que esta escena nos haga recapacitar, reflexionar y quizá nos demos cuenta, te des cuenta de que crees en un Jesús incompleto, que crees en un Jesús hecho a tu imagen y semejanza y no en el Jesús de la Biblia, que crees quizá en el Jesús de tus padres o de la iglesia evangélica, pero no en el verdadero Jesús bíblico por ti mismo. El llamado de Dios es que creas en Jesús como Salvador de tus pecados, no a que entiendas todo acerca de Él. Es imposible. Pero sí a que te arrepientas y creas que Él murió en aquella cruz por tu pecado que te condena. En que vengas a Cristo hoy arrepentido. Ven a Cristo. Ten fe genuina en el Jesús verdadero, completo. Nosotros creyentes, te animo a pensar en todos aquellos simpatizantes con caras, ¿verdad? Personas a lo largo de nuestros años en la iglesia que han venido, se han reunido con nosotros por un tiempo, incluso un largo periodo de tiempo, como ocurría con este anciano al principio. Pero como ocurre con la parábola del sembrador, ¿verdad? En Marcos 4, por diferentes razones, la planta no dio fruto, o la semilla no dio fruto, perdón. Quizá las motivaciones eran erróneas, quizá esta gente a lo largo de los años hemos visto que han venido porque se encontraban bien entre nosotros. Quizá es que les caíamos genial, o porque había café, no lo sé, o buena música, o aire acondicionado, o quizá habían recibido, como dice Marcos, habían recibido la palabra con gozo, pero con el tiempo se ha visto que esa fe, ese creer, no ha sido para salvación. ¿No es triste, hermanos, observar cuántos millones acuden a las iglesias evangélicas cada domingo a escuchar de una religión basada en el hombre, una religión falsa, con pizcas de cristianismo aquí y allá? Es triste ver la débil fe que condena, ver cómo la gente vive engañada. Es triste ver cómo la gente se contenta con unas palabras que le hacen cosquillitas en los oídos y acuden a las iglesias repletas, miles de personas, iglesias que les dicen lo que quieren oír, no lo que la palabra dice. ¿No es triste observar una y otra vez cómo se habla en el mundo evangélico? Cada poco tiempo, ¿verdad? Surge una nueva figura, un nuevo famoso que se dice, este es creyente, porque dice que cree en Dios.
Y tristemente en muchas ocasiones sus obras dicen lo contrario y todo se diluye como la espuma del mar. Es triste observar en cuántos creen en un Jesús incompleto, que existe para darles comodidad y prosperidad y sanidad, que existe para cumplir sus deseos, pero no existe para perdonar sus pecados. Qué triste es observar una fe ficticia, falsa, que condena. Qué triste. Por eso, hermanos, por ellos y por nosotros, por eso debes vivir cada día inmerso diariamente en el Evangelio, meditando en la palabra de Dios. Has de escuchar el Evangelio desde el púlpito o el pequeño púlpito que tenemos, ¿verdad? Fuera del púlpito también. Necesitamos seguir creciendo en nuestra fe en el Jesús bíblico. Escucha bien. Es necesario creer en el Jesús de la Biblia, examinar nuestro corazón. Pero también, hermanos, debemos reconocer humildemente que aún siendo creyentes, ¿verdad?, tantas veces tenemos una motivación tan errónea. Tenemos una visión tan insuficiente y pequeña de Dios. Y debemos pedirle perdón una vez más, reconociendo que en su gracia no somos condenados, aunque nuestra motivación es insuficiente, porque su gracia es inmerecida, su gracia es mayor. Amén. Otro día más, y gracias a Cristo y su sacrificio completo, gracias al Evangelio, podemos venir delante de Él, arrepentidos por nuestro pecado y confiando en el sacrificio suficiente de Jesús en la cruz. Es la gracia de nuestro Señor, hermanos, precisamente, que ahora Juan nos va a dejar contemplar a continuación. Hemos visto la primera perspectiva de la fe que nos motiva a examinar nuestro corazón. Nos motiva a que examinemos si nuestra fe está puesta en el Jesús de la Biblia. Hemos visto una fe que condena. Pero ahora fijémonos, porque es solo por la tremenda gracia de nuestro Señor y Salvador que vamos a observar ahora un cambio radical. Una fe que salva. Número 2, una fe que salva. Versículo 50. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El oficial, el padre desesperado, acude rogando insistentemente a Jesús y escucha ahora estas increíbles palabras: vete, tu hijo vive. Solo puedo imaginarme la impresión que estas palabras produjeron en este padre desesperado. Y el texto es claro. Juan no especula. Juan no dice, o el hombre no dijo, y el padre le preguntó a Jesús: ¿cómo es posible que le sanes si no estás con él? No, sino que dice: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Espero que comencemos a entender, ¿verdad?, que para Juan están aquellos que, fijaros, creen, y están aquellos que creen. Misma palabra, pero unos creen en un cierto aspecto de Jesús y son condenados, mientras que otros creen con fe salvífica y son salvos. Este padre desesperado creyó con fe, creyó a Jesús y creyó quién es Jesús. La implicación aquí es que creyó que Jesús no solo es un hombre poderoso que hace milagros, él creía esto, pero que verdaderamente Él es el Cristo, el Salvador. Y no le pidió más explicaciones al Señor.
No le pidió extra seguridad. ¿Seguro? Señor, ¿seguro? ¿Seguro que vive? ¿De verdad de la buena? No me lo estarás diciendo para que me vaya de aquí y deshacerte de mí, ¿verdad? ¿Seguro que no necesitas el nombre de mi hijo y su dirección de casa? No te vayas a confundir y sanes al hijo de otro. No, el texto dice, creyó. Y fijémonos, hasta tal punto hay un cambio en la fe de este hombre, que versículo 51, que dice que mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron, ayer a la hora 7 se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta de que fue la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Juan termina diciendo, esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. El hombre ya de vuelta a Capernaum se encuentra con sus esclavos, con sus siervos que estaban dirigiéndose a él para darle las tremendas y buenísimas noticias. Pero quisiera que notemos una palabra en el versículo 52. La palabra es ayer. Ayer a la 7 se le quitó la fiebre. Ahora quisiera pasar un minuto explicando un poco la cultura horaria de la época. Porque si Juan utiliza el modo romano de contar las horas, la hora 7 que dice el texto serían las 7 de la tarde. Esto implicaría que el padre, teniendo que andar unas 7 horas de un lugar a otro, camino a casa, se hubiera encontrado de madrugada, en plena noche, a la 1 de la mañana, quizá a 2 de la mañana, se los hubiera encontrado a la madrugada del día siguiente. Por eso dice esta palabra, ayer. Pero aún con la comprensible ansiedad de ver a su hijo sano, no sé si este hombre se hubiera aventurado a viajar por esos caminos montañosos en total oscuridad, expuesto a salteadores. No lo sé. Esto es lo que pienso. No tienes que estar de acuerdo conmigo, pero esto es lo que yo pienso que dice el texto. Pienso que Juan usa la hora 7, no usando la hora romana, sino la hora judía. La hora romana son las 7 de la tarde, pero la hora judía se refiere a la 1 de la tarde, más o menos es cuando Jesús sanó a su hijo. El padre podría haber salido a casa perfectamente en ese instante y hubiera llegado ese mismo día. No había necesidad de la palabra ayer. Pero quiero pensar que su nueva fe genuina, quiero pensar que su absoluta confianza en Jesús le llevó a quedarse un poco más de tiempo con el Señor para escuchar su mensaje de salvación. O como mucho, salió, pero se lo tomó con mucha calma. Creo que esta es una conclusión plausible y que demuestra que quien cree verdaderamente en Jesús, como dice Proverbios 14:26, en Él hay confianza segura. El resultado de tu fe en Cristo elimina la ansiedad de un plumazo. Si realmente confiamos en Él, hermanos, aún en medio de la prueba, podemos vivir tranquilos y descansar en la almohada de su soberanía. Por eso pienso que este padre, tan ansioso y desesperado al principio, se lo tomó con mucha calma a la hora de volver, porque creyó y confió, y su ansiedad se disipó, porque tenía a Jesús, su Salvador, delante. Podemos confiar en el Señor. Esto me lleva a pensar que si aún sufrimos una pérdida dolorosa, quizá el fallecimiento de un cónyuge, un hijo, un padre, un hermano, aun cuando experimentamos un terrible dolor incomprensible y natural,
aún en medio de la prueba, podemos venir ante nuestro glorioso y buen Señor, quien nos dice: tranquilo, sé perfectamente lo que estoy haciendo, confía en mí, cree en mí, echa tu ansiedad sobre mí, pues yo cuido de ti, como dice 1 Pedro 5:7. Por eso yo creo que este padre esperó, quizá escuchando a Jesús, quizá esperando, tomándoselo con calma, y ve ahí el ayer. Este padre además ha visto su fe corroborada. Comprobó que efectivamente a la misma hora que Jesús le dijo: vete, tu hijo ha sido sanado, efectivamente había ocurrido. ¿No es increíble? Se lo habían dicho sus siervos. Por eso les preguntó: ¿a qué hora? Y corroboró que efectivamente había sido sanado en esa hora. Esto es increíble. Esto también nos tiene que hacer pensar que sí, somos llamados a creer en Jesús por fe. Somos llamados a creer su palabra aún con los ojos cerrados. Pero el Señor, en su tremenda gracia, nos regala un hecho objetivo, corroborado. Nos regala resultados. Dios te concede a ti y a mí observar, disfrutar las consecuencias de sus promesas. Por ejemplo, no solo eres salvo porque la palabra lo dice, ¿verdad? Esto sería suficiente. Y podríamos quedarnos allí. Pero es que además sentimos esta certeza de la salvación. Observamos la verdad de esta salvación, quizá en cómo nuestra manera de pensar va cambiando, en cómo tus reacciones van cambiando, en cómo rechazas más y más el pecado. Esto es una fe que es corroborada. Son las pruebas de nuestra fe que Dios nos regala para traer seguridad de nuestra salvación. Y entiendo que no siempre ocurre, ¿verdad? Hay resultados, hay promesas que no veremos en esta vida, sino que las esperamos con fe plena en la eternidad. Amén a esto. No puedo esperar a ver mi salvación completada con el Señor en el futuro. Pero aún en esta vida, el Señor en su gracia no solo te salva, me salva, sino no solo nos regala una fe salvífica, sino que también nos permite corroborar, comprobar su palabra. Vemos, oímos, sentimos, palpamos el resultado de sus promesas. ¿Por qué hace Dios esto? El Señor hace esto, como lo hizo con este hombre, para que nuestra débil fe aumente. El Señor fortalece nuestro creer en Él cuando experimentamos su gracia. Esto es lo que ocurre aquí. El hombre, dice el texto, que creyó en Jesús al 100%. Versículo 50. Él creyó en Él. Pero en la gracia del Señor aún no tenía una prueba objetiva y el Señor se la dio por medio de sus siervos. Tu hijo vive. Y su fe fue fortalecida. La consecuencia de todo esto es que de la misma manera que vimos que al principio, cuando leíamos en el capítulo 1, que los primeros discípulos oían de Jesús y iban rápidamente a contárselo a otros. De la misma manera que la mujer samaritana escuchó a Jesús y corrió a su pueblo a testificar de Jesús. Ahora, este padre de familia, no lo tenemos por escrito aquí, pero creo que él llegaría a su casa, vería a su hijo sano, le abrazaría tan fuerte que no le dejaría respirar y con lágrimas en sus ojos. Y el resto de la familia viniendo en un abrazo conjunto, se gozarían en la sanación de su hijo.
Pero hermanos, las noticias van de mejor o de buenas a excepcionales. Porque el mayor milagro aquí, en esta escena, no ha sido la sanación del muchacho. ¿Sabéis cuál es el mayor milagro en esta escena? El mayor milagro de todos ocurre en el versículo 53. Y creyó él y toda su casa. La fe del hombre, como he dicho, él ya fue salvo en el versículo 50. Pero con esta corroboración de su fe, la fe de este hombre creció. Pero sin duda, al compartir esta tremenda experiencia con Jesús, al proclamar con su familia que ese hombre que sanó a su hijo es verdaderamente el Cristo, el Dios hombre que vino a salvar del pecado, dice el texto que en la voluntad y gracias soberanas de Dios, toda su casa, toda su familia, incluyendo probablemente aquí a los siervos, dice, fueron salvos, creyeron en Jesús. Este es el milagro de milagros, hermanos. La salvación de un alma, cuando esta alma oye y entiende quién es y qué hizo el Señor Jesucristo. Amén. Jesús merece toda la gloria por el milagro de milagros de la salvación. Él merece toda la gloria. No sé si sabéis quién es o en qué consiste ser un sommelier. Un sommelier. El sommelier es un experto en vinos. Y el examen para maestro sommelier es considerado como uno de los exámenes más difíciles en la actualidad. Como digo, el sommelier es un experto en vinos y entre los sommeliers nos encontramos al maestro sommelier, a los mejores de los mejores, que trabajan en los restaurantes más exclusivos del mundo, restaurantes que probablemente ni tú ni yo pisaremos nunca. Estos maestros sommelier han de pasar un examen. Este examen es tan complicado que en 40 años de historia de examen, solo 230 personas lo han pasado. Y de estas 230, solo 9 personas han pasado el examen a la primera. En 40 años, increíble. Es prácticamente imposible. Solo los mejores entre los mejores pueden convertirse en maestro sommelier. Yo le digo, ¿esto qué tiene que ver con la escena que estamos viendo? Primero, esto tiene que ver porque el examen, entre comillas, para convertirse en cristiano, ese sí que es absolutamente imposible de pasar. Es imposible de aprobar porque nadie, por mucho conocimiento, por mucho estudio que tenga, por muy bueno que sea, nadie nunca jamás en miles de años de historia de la raza humana, 0% aprobados. Nadie puede ser salvo, aunque se sepa la Biblia de memoria, aunque haya visto y andado con Jesús. Nadie puede pasar este examen de salvación. Y es por esto que este texto es tan maravilloso, hermanos. Porque este texto, más allá del milagro de Jesús de sanar, que fue increíble, pero lo que Juan aquí destaca es la increíble gracia de Jesús, otorgando fe salvífica. Jesús vino a hacer señales y milagros, amén. Pero el objetivo primordial de estas señales y milagros es creer por fe. Jesús no es solamente un hacedor de milagros, sino que Él vino para que la gente creyese en un mensaje de perdón de pecados, que creyese en su sacrificio en la cruz para pagar el precio que nadie puede pagar. Nadie puede pagar a la muerte para que nos deje vivir. Nadie puede pagar un ticket, un billete para salir del infierno por mucho dinero que tenga. Nadie
salvo Jesús, el Cristo, el Dios hombre que pasó un examen imposible y lo aprobó, hermanos, con matrícula de honor, 0 fallos, 0 pecado, perfección absoluta. Y aún así, el único que merecía vivir se entregó como sacrificio, como sustituto de nosotros pecadores, de aquellos de nosotros que sacamos un muy deficiente, o peor, un no presentado. Ni siquiera queremos presentarnos al examen, hermanos, pero Él se presentó por nosotros y ahora nos ha dado una fe que salva, que podemos ahora recibir perdón, y aun cuando venimos a Él ignorantes y con intenciones equivocadas o incompletas, aún el Señor nos regala salvación. ¡Qué misericordia tan grande! ¡Qué gracia! ¿No merece nuestro Señor toda la gloria, hermanos? Él hizo de lo imposible lo posible. Él te ha regalado una fe que salva. Por eso usaba esta ilustración. Pero también he usado esta ilustración de los sommeliers porque no estoy hablando de que tenemos que entender todo absolutamente acerca de Jesús, acerca de Dios. No quiero que pienses esto. No estoy predicando aquí que solo aquel que hace el seminario Berea puede ser salvo, ¿verdad? Por muy bueno que sea hacer el seminario. Eso sería un nuevo fariseísmo. El creer que condena, no condena porque no sabe lo suficiente, condena porque rechaza la verdad de Cristo. Y de nuevo, es imposible conocer al Dios infinito. Él es infinito, nosotros somos finitos. No podemos conocer a Cristo en toda su extensión, pero es necesario conocer al Cristo de la Biblia, a lo que Él ha revelado acerca de Él. Conocer a Jesús, que es el Salvador poderoso. Conocer aún de manera sencilla el Evangelio, y que este conocimiento sea usado por Dios para regalarnos la fe que salva. No pienses que solo aquel que es un gran teólogo puede ser salvo, no. ¿Sabes qué? Satanás es un grandísimo teólogo y está condenado. Pero sí que hemos de conocer, y este texto de motivarnos primero a examinar nuestro corazón y a creer en el Jesús de la Biblia. Examina tu corazón, persevera en la fe, en la palabra de Dios, persevera, crece en la palabra, no en tu perspectiva personal, no en nuestras propias opiniones de quién es Él y de lo que requiere, sino que examinemos nuestro corazón para tener certeza de que creemos por gracia para salvación en el Jesús de la Biblia. Pero también, hermanos, somos llamados desde este texto a proclamar a un Cristo bíblico. Proclama a un Cristo bíblico. No maquilles a Jesús. No digamos solo lo bueno. No obviemos, neguemos lo menos bueno. No hablemos solo de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que sabes que lo tiene. Pero también hablemos del pecado. Hablemos de la condenación en el infierno. Hablemos de la necesidad de arrepentimiento. Proclamemos a un Cristo y un evangelio completo. Sea que puedes hacerlo en 1 hora o en 1 minuto. Esperando que en la voluntad soberana de Dios Él otorgue un nuevo nacimiento que abre los ojos a la fe y mira a Cristo para salvación. No se trata de cuánto sabes, sino de que sabes lo suficiente de Jesús y su Evangelio. Y más importante, que crees con una fe que salva, que recibes, que te arrepientes, que te rindes a Él y al señorío de Cristo. El examen imposible fue aprobado.
por Jesús. Él nos ha regalado su matrícula de honor. Así podemos ahora ser salvos, con una fe minúscula, es cierto, con una fe más pequeña que la semilla más pequeña, con una fe sencilla como la de un niño. Pero esto es posible solo porque nuestra salvación ha sido otorgada solo y plenamente por la obra completa de Jesús en la cruz. ¿Crees en el Jesús de la Biblia? Crece en tu fe en Él y proclama al Jesús completo, al único Cristo, al único Salvador. Oremos. Señor, este texto realmente nos confronta a no tener una fe vana, inútil, no solo por nuestras obras o basándonos en nuestras obras, como Santiago dice en el capítulo 2, sino, Señor, hemos de creer verdaderamente en el Jesús de la Biblia. No nos contentemos con decir que creemos en Dios. Los demonios creen y tiemblan y no son salvos, sino vayamos a la palabra y creamos en un Jesús completo, sanador. Amén. Pero también aquel que confronta el pecado y nos llama a arrepentirnos y a obedecerle diariamente, a tomar nuestra cruz y a seguirle. Señor, no es un texto donde dice que es imposible tener una fe salvífica. Es imposible por nosotros mismos. Pero tú, Señor, ganaste esta fe y nos la has otorgado a nosotros. Has abierto nuestros ojos por medio de tu Espíritu para creer y ser salvos. Señor, que salgamos de esta reunión con una fe fortalecida. Es débil, así es. Necesitamos corroborar, así es, y en tu gracia lo haces. Tenemos momentos de debilidad constantemente, pecamos diariamente, pero Señor, que seamos llamados a volver a ti, a pedirte perdón, sabiendo que no somos condenados porque Cristo pagó toda nuestra deuda para el resto de la eternidad. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén.